Vamos a buscar en nuestras Biblias, nos vamos a ir al libro de Jeremías 52. Rompiendo ataduras del enemigo, rompiendo ataduras del enemigo. Jeremías capítulo 52. Ese es el título de esta noche, Rompiendo ataduras del enemigo. Jeremías 52, versículos del 31 al 34. Amén. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tenemos todos? Jeremías 52. Versículo 31 en adelante. Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 25 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel, y habló con él amigablemente, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero, y comía pan en la mesa del rey siempre, todos los días de su vida. Y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia, cada día, durante todos los días de su vida, hasta el día de su muerte. Vamos a orar. Padre buen Dios, gracias le damos, mi Señor, mi Rey. Pedimos siempre, Padre del cielo, que usted sea el que hable a nuestras vidas, que sea usted, Señor, el que hable, Señor, a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, que su Santo Espíritu sea hablándonos a cada uno de nosotros. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, podemos sentarnos. Joaquín fue rey de Jerusalén y, como lo acabamos de leer, fue llevado a Babilonia, no a pasear ni a reinar, fue, como dice ahí, en cautiverio. Lo llevaron cautivo. Era rey de Jerusalén, pueblo de Dios, pero Joaquín hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Al igual que su padre Joacim, ya lo vamos a leer, también hizo lo malo delante de Jehová. Y como dicen por ahí, de tal palo, tal astilla. Eso es lo que su padre le enseñó, a hacer lo malo delante de Jehová. Pero no todos los reyes aprendieron así. Hubieron reyes que reinaron en Jerusalén, que reinaron en el pueblo de Israel, que sus padres hacían lo malo, pero sus hijos no. Pero en este caso, Joaquín, al igual que su padre Joacim, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y por tal razón, fue llevado cautivo a Babilonia. Lo mismo pasó con su padre Joacim. Por hacer lo malo delante de Jehová, fue llevado cautivo a Babilonia. Fueron presos a Babilonia. Ahora quiero que veamos en Segunda de Crónicas, donde habla sobre el padre de Joaquín. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36.
versículos 5 al 8. Ahí la mayoría de las Biblias, ¿verdad? En la Reina Valera 1960 está el título y dice el reinado de Joacim. Joacim era el padre de Joaquín. Y dice así la palabra del Señor, 36:5 del segundo libro de Crónicas. Cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén. ¿Y qué hizo? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. Después de ese rey, también llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Y los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar, ¿quién? Su hijo Joaquín. Fue llevado atado con cadenas, Joacim, ¿para dónde? Para Babilonia. Porque él hacía lo malo delante del Señor. No honraba a Dios, no honraba a Jehová su Dios. Y por tal motivo se engrandeció su enemigo Nabucodonosor. No fue defendido por su Dios Jehová, porque no estaba agradando a Jehová su Dios. Por tanto, fue llevado cautivo, dice la palabra del Señor, como lo acabamos de leer, atado con cadenas. Fue llevado a Babilonia, preso y en cautiverio. Después que se lo llevaron a él, dice la palabra del Señor, que reinó su hijo Joaquín, de quien nosotros vamos a hablar esta noche. De Joaquín. Joaquín se quedó en lugar de su padre Joacim y empezó a reinar, pero lastimosamente Joaquín aprendió lo malo que hacía su padre. Vámonos al versículo 9, ahí mismo, 36:9. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año del rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová. Lo constituyó a Sedequías, su hermano, por rey sobre Judá y Jerusalén. Ahí se quedó ya su otro hermano, Sedequías. Pero Joaquín no reinó mucho, mire, solamente reinó 3 meses y 10 días. Pero vino y empezó a hacer lo malo delante de Jehová su Dios. Él estaba reinando, igual que reinó su padre. Pero empezaron ellos a hacer lo malo delante del Señor y su reino les fue quitado. Ellos vivían como rey, tenían todo lo que querían, pero hicieron lo desagradable al Señor. Y cuando llegó a Nabucodonosor, se llevó todo hasta lo que había en la casa de Jehová. Y yo pensaba eso cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón. El Señor viene a reinar en nuestras vidas. El Señor nos limpia, nos perdona, nos cambia y Él reina en nosotros. Ahora nosotros somos hijos del gran Rey. Si nosotros agradamos a Dios, vamos a vivir como hijos del Rey. Vamos a estar bendecidos. Vamos a estar no en esclavitud, como ellos fueron llevados.
No vamos a estar en esclavitud. Por eso yo le puse ahí, rompiendo ataduras del enemigo, porque muchos de nosotros muchas veces queremos, como lo dije el sábado, queremos volver al mundo, queremos vivir mal, y estamos en Cristo Jesús, hemos recibido al Señor en nuestro corazón, pero queremos vivir como que no fuéramos hijos del Señor. Queremos vivir mal. Hablábamos de Caleb. Caleb fue fiel a Dios y Dios lo bendijo. Pero estos dos reyes hicieron lo malo ante el Señor, no le fueron fiel a Jehová su Dios, por lo tanto fueron llevados. Y lo que les quiero decir, que lo que hay en nuestras vidas, que el Espíritu Santo, cuando el enemigo viene y ataca, él no entra en nosotros, porque si hemos recibido verdaderamente a Cristo Jesús en nuestro corazón, Satanás no puede entrar. Sí puede afectar nuestras mentes, puede llegar y atacar, pero nunca va a entrar en nuestros corazones. Pero empieza a afectar nuestras vidas, a tirarnos las cascaritas, ¿verdad? Las tentaciones y todas las cosas que nos hacen alejarnos de Dios e ir tras el enemigo. Y aquello que de Jehová, nuestro Dios, que está dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, empieza a contristarse. Y así como dice la palabra del Señor, fueron llevados cautivos, y hasta todo lo que estaba en la casa de Jehová fue llevado cautivo. Así el Espíritu Santo se contrista dentro de nosotros cuando nosotros comenzamos a retroceder en nuestra vida espiritual y empezamos a buscar otras diversiones. En vez de buscar a Dios, comenzamos a apartarnos del Señor, a salirnos de la gracia del Señor, del camino del Señor, y vamos tras, como dice la palabra, tras otros dioses. Y el enemigo empieza a llevarnos hasta que nos saca y nos hace esclavos. Nos hace esclavos, nos ata, así como ataron con esas cadenas a Joacín, así el enemigo nos ata. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta cómo el enemigo nos va atando y nos va sacando y nos va llevando para destruirnos. Porque eso es lo que él quiere. Destruirnos, tenernos encadenados, tenernos atados, para que nosotros no seamos libres en Cristo Jesús y podamos vivir bien y podamos glorificar el nombre de nuestro Dios. Estos fueron llevados cautivos a Babilonia. Su padre Joacín y su hijo Joaquín. Ahora quiero que nos vayamos ahí donde iniciamos. Jeremías 52, 31. Ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Y aquí en el versículo 31 de Jeremías 52, dice, y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá. ¿En qué año? ¿En qué año dice? En el año 37 del cautiverio, quiere decir que él tenía 37 años de estar preso. 37 años de estar cautivo. 37 años de estar preso, de ser esclavo, de ser cautivo de
del rey de Babilonia. Pero apareció otro rey de Babilonia, que era Evil-Merodach, y lo sacó de allí. Dios siempre va a usar a alguien para ayudarnos, para hacernos entender, para buscarle a Él, para que reconozcamos el error en el que estamos. Dios siempre va a enviar a alguien para sacarnos de esa esclavitud de maldad, para que nosotros en el nombre de Jesús rompamos esas cadenas de atadura que el enemigo nos ha puesto. Este rey dice que habló con él y lo sacó en el 32, y habló con él amigablemente e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y también le hizo mudar, o sea, le quitó también las vestiduras de prisionero, y comía pan en la mesa del rey siempre, todos los días de su vida. Dios, en su inmensa misericordia, siempre llega a nuestras vidas. Como dice aquel coro, el Señor deja las 99 y va por aquella oveja perdida. El Señor siempre nos anda buscando. El Señor siempre nos está esperando en su inmensa misericordia. Cuando nosotros nos alejamos del Señor, cuando nosotros no buscamos más al Señor, cuando dejamos de congregarnos, cuando ya no tenemos ganas de ir a la iglesia, cuando ya aceptamos otras invitaciones que no agradan a Dios, Dios siempre está esperándonos, como aquel padre siempre esperando al hijo pródigo. ¿Para qué? Para cambiarnos nuestras vestiduras, para que ya no tengamos esa vestidura de prisionero, de esclavo, sino que tengamos las vestiduras de hijos del rey. Las vestiduras que nuestro Dios nos da. El Señor en su inmensa misericordia siempre está esperándonos a que volvamos, a que reaccionemos y le digamos: Señor, perdóneme por todos mis pecados, por este pecado. Yo ya no quiero vivir así. Yo ya no quiero vivir así. Yo sé que estoy mal. Yo sé que estoy haciendo mal, pero ya no quiero vivir así. Ayúdeme. Dios le va a ayudar. Pero si nos da igual, yo vivo como yo quiero y hago lo que quiero y yo así estoy bien, no le va a ir bien. Va a vivir esclavo, atado a la maldad, atado al pecado, y no va a vivir bien. El Señor en su palabra dice: no he visto justo desamparado. Pero cuando alguien quiere vivir como quiere, sin honrar a Dios, el desamparo de Dios se va, así como en este caso. El Señor pudo haberlos defendido, sus hijos eran los reyes de su pueblo, y no me lo van a llevar cautivo, no me lo lleven, pero Dios lo permitió. Dios lo permitió, porque el Señor también, como Padre, nos corrige. Como Padre nos corrige, llega la corrección. Y para Joaquín llegó esta corrección. Y Dios le dio esa oportunidad nuevamente de salir de esa prisión y de ser bendecido. Yo quiero, pero se tardó ¿cuántos años? ¿Cuántos años? 37 años. Ahora vámonos a Daniel 1. Daniel capítulo 1. Estaba más adelante. Adelante de Jeremías. Daniel capítulo 1.
Amén. Daniel también fue otro, ¿verdad? Que fue cautivo a Babilonia. Del 1 en adelante vamos a leer Daniel capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, el mismo rey de Babilonia. Aquí está. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Porque cuando se llevaron a estos reyes, se llevaron también a muchos de Jerusalén. Se los llevaron cautivos. Versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos, ¿a quién? Aquí está, mire, a Joacín, rey de Judá. ¿Quién se lo entregó? Jehová Dios. Y el Señor entregó en sus manos, ¿a quién? A Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Dios con minúscula, no es Jehová. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, dijo a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, mire, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras, la lengua de los caldeos. Y vamos a leer, a ver si encontramos el nombre de Joaquín. Dice en el 5, y le señaló el rey ración para cada día. Bueno, en este caso creo que Joaquín todavía no había sido llevado cautivo. Pero el rey quería esos muchachos en que no hubiese tacha alguna de aquellos que habían venido del linaje real del Señor, de allá de Israel. Versículo 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Y entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, y a Misael Mesac, y a Azarías Abed-nego. Daniel es el del foso de los leones. Sadrach, Mesac y Abed-nego son del horno de fuego, que lo hemos leído muchas veces, que Dios los libró. Versículo 8. Y Daniel puso en su corazón, mire que puso Daniel en su corazón, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Vámonos hasta el 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Lo que le quiero mostrar con esta lectura es que Daniel fue cautivo también a Babilonia. Pero Daniel servía a Dios, aunque estaba ya en Babilonia esclavo,
Él buscaba a Dios, servía a Dios, oraba a Dios, y Dios estaba agradado con él y con los otros tres, Sadrac, Mesach y Abednego. Daniel y los tres muchachos no pasaron más tiempo encarcelados como los 37 años que pasó Joaquín. Él prontamente fue liberado, y la palabra del Señor lo hemos leído muchas veces, que dice que Daniel fue puesto por gobernador y sobre los demás sátrapas. Por eso ellos le tenían envidia a Daniel y buscaban cómo acusarle delante del rey Nabucodonosor. En cambio, Joaquín estuvo preso, estuvo cautivo 37 años. Tuvo más tiempo. ¿Por qué? Porque él seguramente no agradaba a Dios. Él llegó allá a Babilonia y empezó tal vez a hacer todo lo que los babilónicos hacían. Y como él allá en Jerusalén hacía lo malo delante de Dios, posiblemente ahí él adoraba a los dioses de Babilonia. Mas Daniel y los otros tres muchachos no adoraron nunca la imagen, ni la estatua, ni al rey Nabucodonosor, sino que ellos siempre honraron a Dios, siempre ellos oraban y clamaban a Dios, ellos siempre se inclinaban delante de su Dios. Por eso Dios los bendijo y los puso sobre los demás, porque Dios se agradó de ellos y les dio más sabiduría. Les dio más sabiduría. Vámonos a Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Porque el Señor así hace con nosotros. Si nosotros le servimos a Él, si nosotros no nos apartamos de Él, si nosotros le agradamos a Él, si nosotros hacemos lo agradable delante de Dios, Él nos va a bendecir, Él nos va a usar, Él nos va a ayudar y nos va a dar sus ropas celestiales. Como hijos del gran rey. 2:9. El Señor nos dice: no te quiero ver como esclavo de la maldad, no te quiero ver esclavo del enemigo, yo quiero verte así. El Señor dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a la luz admirable. Nosotros somos linaje escogido por Dios para ir y predicar el evangelio a todos aquellos que aún no conocen del Señor. Pero si nosotros como hijos de Dios hacemos lo malo o lo que a Dios no le agrada, ¿cómo nosotros vamos a dar buen testimonio? ¿Cómo nosotros vamos a llamar a aquellos que no conocen de Cristo? Mire, cuando estamos evangelizando, ustedes los que han ido lo han escuchado, y muchos dicen: no, para hacer así como, mire, aquí está una iglesia cerca, y allí va un hermano, allí va una hermana, pero para hacer así, mejor no voy. Y eso es lo que Dios no quiere, que nosotros sirvamos de tropiezo para los demás. Uno. Y segundo, Dios lo que quiere es que nosotros vivamos como hijos del gran rey, que vivamos bendecidos, no que vivamos como esclavos del enemigo. Que nosotros rompamos esas ataduras del enemigo. No, es que no puedo dejar esto.
No es que me llama lo malo, no. Rompamos de raíz. Somos llamados por Dios como real sacerdocio, como hijos de Dios, no como esclavos. El Señor nos llama, nos rescata, nos saca de la oscuridad, nos saca de las tinieblas. Y como dice la palabra del Señor, nos pone en mejores lugares. El problema es que la carne quiere las cosas del mundo, pero si nosotros alimentamos más la carne, nuestra vida espiritual se va debilitando. Entonces viene el enemigo y nos ata con cadenas y nos deja como esclavos de él. Y hace con nosotros lo que él quiere. Aunque nosotros decimos, a mí nadie me va a decir lo que yo voy a hacer, yo voy a vivir como yo quiera, y no es así. Si nosotros decimos, yo voy a vivir como yo quiera, vamos a vivir como Satanás quiera. Pero si nosotros decimos, yo voy a vivir como el Señor me manda y me dice en su palabra cómo yo debo de andar, cómo yo debo de vivir, cómo yo debo de accionar, entonces vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos y vamos a vivir bien y vamos a llamar más para que vengan a los pies de Cristo. Vamos a ser usados por el Señor, así como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego hicieron ellos también, que hasta el rey creyera en su Dios, en Jehová Dios. Pero si Daniel hubiera dicho, bueno, comámonos esto, estamos aquí en Babilonia y comámonos la comida del rey y llegamos todo lo que los babilónicos hacen, entonces el rey de Babilonia no hubiese creído en Dios. Y después el rey mandó a todos a que no se postraran delante de otros dioses, sino que en el Dios, en Jehová Dios, el Dios de Daniel. Rompamos esas ataduras, entreguémonos de lleno al Señor. Yo le digo, sí cuesta, porque llegan las invitaciones, llegan las tentaciones. Pero si le pedimos la fortaleza al Señor, nada ni nadie nos va a mover. Nada ni nadie nos va a apartar de honrarle a Dios, de servirle a Él, de agradarle a Él. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Versículo 7. Miren lo que nos dice el Señor, Gálatas 4, 7. Nos dice la palabra del Señor. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Somos hijos, somos herederos de Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, nosotros, de cualquier cosa que nosotros tengamos necesidad, tenemos la bendición de pedirle al Señor. Tenemos la bendición de pedirle al Señor porque dice que somos herederos de Dios. Y Él nos va a bendecir y Él nos va a proveer. Y yo siempre les digo, cuando nuestros hijos se portan bien, cuesta decirle no cuando nos piden algo. Cuando se portan bien y nos dicen, mami, cómpreme
cuesta decirle no. Pero cuando se porta mal, ni han terminado de decir cuando le decimos no, te portaste mal. Amén. Así es Dios con nosotros. Dios nos tiene que corregir, pero no porque Dios es malo. Dios me corrigió, Dios me castigó, Dios no es malo, sino porque Él nos ama, nos corrige, porque no quiere que vivamos mal, porque no quiere que suframos. Porque si nosotros hacemos lo incorrecto o lo que a Dios no le agrada y hacemos y deshacemos, quienes vamos a sufrir somos nosotros. ¿Y quiénes más? Los que vienen tras de nosotros, nuestros hijos. Mire Joacín, ¿qué le enseñó a su hijo? O posiblemente no le enseñó, pero su hijo Joaquín vio que él hacía lo malo delante de Dios. Ay, su hijo vio y lo aprendió muy bien, porque él también hizo lo malo delante de Dios. Si nosotros en casa decimos malas palabras, ¿usted quién cree que las va a repetir? El perico también. La lora. Nuestros hijos. Nuestros hijos. ¿Y cómo va a decir? ¿Cómo van a ir a corregir? ¿Y por qué estás diciendo esa mala palabra? ¿Y qué le van a decir los hijos? Y no usted la dice, pues. Yo aquel día a usted se la oí. Porque los niños no mienten. Sí, ellos son los que van a aprender lo malo. Vámonos a Deuteronomio, vamos a ir terminando Deuteronomio 28. Y estos versículos me encantan tanto. Deuteronomio 28, ya lo hemos leído muchísimas veces, pero hay ratos que se nos olvida lo que Dios nos habla en su palabra. Deuteronomio 28. Cuesta ser obedientes, pero no es imposible obedecer a Dios. Con la ayuda de Él lo lograremos, si nosotros se lo permitimos, si nosotros le pedimos: Señor, ayúdeme a serle fiel, Señor, ayúdeme a no desobedecerle, Señor, ayúdeme a no hacer lo incorrecto, Señor, ayúdeme a no desagradarle. 28, versículo 1. Dice la palabra del Señor: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Para guardarla, y no solo para guardarla, para ponerla por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Mira, te exaltará. ¿Qué van a decir los demás de nosotros? Mire que aquella hermana dice que va a la iglesia, mire aquel hermano dice que va a la iglesia. Pero si nosotros damos buen testimonio, y con eso no le quiero decir, porque a Dios nunca lo vamos a engañar, hermanos. Nosotros podemos decir: yo soy santa. Yo les puedo decir: hermano, yo no peco. Pero a Dios no lo voy a engañar. Dios me conoce perfectamente, conoce mi corazón, conoce mis intenciones, conoce mis pensamientos. Yo a Él no lo puedo engañar. Y eso muchas veces a nosotros nos olvida. Aquí nadie sabe, nadie me va a ver, pero a Dios nunca lo vamos a engañar. 28:1 acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. A mí me encanta ese versículo porque dice: y te alcanzarán. Esas bendiciones vienen tras nosotros
Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, la guardamos en nuestro corazón y la ponemos por obra, esas bendiciones vienen y llega una, llega otra y llega otra. Y no le voy a decir que no hay problemas, claro que hay problemas, pero Dios está con nosotros y Él nos va ayudando. ¿Que hay dificultades? Hay días que sentimos que no podemos seguir adelante, pero Dios no nos suelta, sino nosotros estamos de la mano de Él. Él nunca nos suelta. Nosotros somos quien nos apartamos de Él y nos soltamos de Él. Y dice, y vendrán sobre ti, versículo 2, todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Cuándo? Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y ahí están todo el listado, usted lo lee en su casa porque no tenemos tiempo, todas las bendiciones que el Señor nos dará cuando nosotros obremos y le agrademos a Él solamente. Ahora solo déjeme leerle en Jeremías, lo que empezamos a leer, ya no lo busque porque ya no tenemos mucho tiempo, que Joaquín estaba cautivo por 37 años, pero vino un rey, otro rey de Babilonia, y lo sacó de la cárcel. Y dice que lo sacó y le hizo quitar sus ropas de prisionero. Versículo 33 dice, le hizo mudar también su vestido de prisionero, de esclavo. Y comía pan en la mesa del rey siempre, no solo una vez, 2 veces, siempre, todos los días de su vida y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia cada día durante todos los días de su vida hasta el día de su muerte. Dios nunca va a desamparar a su pueblo. Sí lo va a corregir y eso duele. La corrección de Dios duele. Pero este rey Joaquín tuvo que esperar 37 años y posiblemente él estuvo siempre ahí en Babilonia, no buscando de Dios, no agradando de Dios, no agradando a Dios como lo hizo Daniel, y por eso posiblemente tuvo que esperar 37 años. Y alguna oración o algo ha de haber hecho, pero el Señor lo sacó de ahí. Usó a alguien para sacarlo de ahí, para quitarle esas vestiduras de prisionero, de esclavo, y ahora comía en la mesa del rey, dice todos los días hasta el día de su muerte. Si nosotros queremos siempre estar bien, vivir como hijos de Dios, que no nos falte nada, tener la provisión del Señor, aunque hayan dificultades, pero vamos a tener la ayuda del Señor. Hagamos como Daniel, busquemos, honremos al Señor, digámosle no a las invitaciones de Satanás, porque él solo viene a matar, a destruir, pero el Señor viene a dar vida y vida en abundancia. Vamos a orar. Gracias, Jesús. Gracias le damos, Señor, por su preciosa palabra, mi Dios.